En este video tutorial vamos a ver cómo parametrizamos una bolsa de horas. Para ello nos vamos a basar en un ejemplo de una bolsa de horas extras. Vamos al gestor de cambios y tenemos en la columna de la izquierda bolsa de horas. Aquí ya existen dos bolsas de horas creadas. Vamos a crear una bolsa de horas nueva que se va a llamar bolsa de horas extra. El color que visualizamos aquí es el color que después verán los empleados en su resumen del portal del empleado si les dejamos que puedan visualizar las bolsas de horas. Una vez dado el nombre, tenemos varias opciones para parametrizar. Si le damos a mostrar saldo como columna extra en el cuadrante, cuando abramos el gestor de cambios o el cuadrante y veamos las columnas a la derecha donde vemos las horas del convenio, las horas reales, podremos ver también la columna de la bolsa de horas. Si estamos trabajando con columnas personalizadas, la marcaremos aquí y después tendremos que ir al apartado de reglas, configuración, vista del cuadrante y añadir la columna. Si trabajamos con incidencias de compensación, con turnos completos, podemos establecer la bolsa como preferida. En nuestro caso sí que vamos a decirle que preferiblemente va a ser en esta bolsa de horas. Usar inicialización viva de la bolsa de horas. Esta inicialización se utiliza en la bolsa de horas que llamamos exceso de convenio. Esa inicialización lo que tiene en cuenta es todos los turnos que un empleado tiene marcados en su cuadrante, desde la fecha de inicio de la planificación hasta la fecha fin, menos las horas que tiene parametrizadas por convenio en su ficha de empleado. Esa resta nos da la inicialización viva de la bolsa de horas. Tenemos que tener en cuenta que dentro de esa inicialización viva las vacaciones no están descontadas hasta que no las tenga puestas el empleado, porque como no sabemos en qué momento se van a informar las vacaciones, no podemos quitar esas horas de los turnos. Entonces, en principio, la inicialización viva incluye los turnos de las vacaciones hasta que nosotros los quitemos. La compensación de las horas generadas con descanso puede ser de forma cronológica o descansadas el mismo día antes de compensarlas de forma cronológica. Normalmente se suele utilizar así, de forma cronológica. Los tiempos los podemos ver en formato sexagesimal, en formato hora o en formato decimal. En este caso lo vamos a mostrar en formato decimal porque el gestor de cambios trabaja en formato decimal. Y los movimientos de ajuste se pueden marcar de dos formas, marcando el movimiento que quieres ajustar o si activamos esta opción lo que hacemos es poner el número de horas que queremos ajustar. ¿Vale? Luego vemos con un ejemplo real cómo lo pondríamos. Le damos a guardar y ahora nos faltaría crear las incidencias que van a ir asociadas a esa bolsa de horas. Para ello nos vamos a gestionar tipos de incidencias y vamos a crear una incidencia que se llame horas extra, que son las horas extra que hace un empleado, bolsa de horas extra y de incremento de horas, todo lo que esté fuera de su jornada. Es decir, que si tenemos un turno de 6 a 2 y el empleado se queda hasta las 3:30, ese fichaje que puede hacer a través de un fichaje o esa incidencia que le podemos informar serían esas horas extra. Como solo van a ser un tramo, no le decimos que es una incidencia de compensación. Cuando le marcamos incidencia de compensación, lo que hacemos es compensar el turno completo. Es decir, yo hoy tengo el día libre, pero me ponen un turno de mañana contra las horas extra. Directamente el turno completo va a contar como horas extra. Vamos a crear las dos incidencias. Esta sería simplemente por horas. Le decimos que nos unifique los tramos porque el coeficiente diurno y el nocturno son iguales. Para nosotros el coeficiente es 1. Hay empresas que a lo mejor cada hora extra cuenta como 1,5, pues aquí le pondrían el coeficiente que sea. Si es el mismo, le marcamos unificar para que únicamente nos cree una celda en el gestor de cambios. Si el coeficiente es distinto, nos creará una celda para cada uno de ellos. Incidencia de ajuste, en este caso no es de ajuste y de compensación tampoco. Y lo que le decimos es que sí que puede ser ajustada, que después va a poder ser compensada. Guardamos esta incidencia y la vamos a duplicar
para ver exactamente la misma, pero como incidencia de compensación. Y le damos a actualizar. Y además vamos a crear otras dos incidencias. Una que se va a llamar día libre compensado, que lo que va a hacer es darme el día libre completo contra la bolsa de horas. Seleccionamos nuestra bolsa de horas, le decimos que es una incidencia de compensación y que es de decremento. ¿Vale? Le podemos poner aquí el color que queramos. Y podemos hacer otra exactamente igual, pero en vez de ser el día libre compensado, van a ser unas horas libres. ¿Vale? Le podemos llamar horas a librar. Y la diferencia sería quitarle la incidencia de compensación porque van a librar unas horas. Es decir, que yo tengo 2 horas de exceso por horas extras en la bolsa y me quiero quitar 2 horas. Un día me voy 2 horas antes y me lo quito de esas horas extra. Pues le marcaríamos sin incidencia de compensación para poder quitar solo ese tramo. Y por último vamos a crear una incidencia de ajuste económico. Aquellas horas extras que nos van a pagar. Bolsa de horas extra y le decimos que es una incidencia de ajuste. La tenemos que marcar de decremento para que nos deje marcarla. Se pueden detallar las horas si queremos detallarlas, ¿vale? O se pueden dejar normales, como queramos. Y le vamos a, nos da igual el color porque no se va a visualizar en cuadrante, se va a ver la incidencia como tal. Le damos a guardar. Bien, si volvemos a la bolsa de horas, todas estas incidencias que hemos parametrizado están asociadas en la bolsa de horas. Las incidencias se parametrizan igual que cualquier otro tipo de permiso. Es decir, que si nosotros dejamos que cualquiera de estas incidencias se puedan pedir desde el portal del empleado o se puedan fichar, aquí aparecerían cuáles se puede hacer cada uno de ellos, si las podemos fichar o las podemos pedir desde nuestro portal como solicitudes. En este caso vamos a hacer el ejemplo directamente sobre el gestor de cambios. Entonces, para ello nos vamos a venir al gestor de cambios y nos vamos a venir a la semana anterior. Porque para poder ajustar una incidencia tiene que haber pasado en el tiempo. Yo no puedo cobrar unas horas extra que todavía no he realizado. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, imaginemos que el empleado 6 tenía un turno de tarde de 2 a 10 y en vez de venir a las 2, ha venido antes. ¿Cómo le añadimos esas horas de antes? Nos vamos a la bolsa de horas, horas extra, y le decimos que ha venido a las 10 y cuarto, de 10 y 10 a 2 son horas extra. ¿Vale? Guardamos. Y aquí tenemos esa cuadrícula. No estamos viendo la columna. Vamos a añadir esa columna de horas extra. Para ello nos vamos al apartado de reglas, configuración vista del cuadrante y le vamos a decir que nos añada la bolsa de horas extra. Voy a quitar el resto para que se vea más claro. Bien, aquí tenemos esas 3,83 horas extra. Por ejemplo, le vamos a hacer venir el sábado en el turno de mañana contra horas extra. Tiene un día libre. ¿Cómo le pongo un turno completo? Hacemos doble clic y le decimos que va a venir de mañana en Segovia contra la bolsa de horas extra. ¿Vale? Aquí me aparecen todas las bolsas que hay y por defecto ya nos ha cogido la incidencia que hay. Si vemos aquí este lapicero y marcamos, podemos dividir esta incidencia en más de una. Podríamos añadir una línea y a lo mejor viene una parte a hacer horas extra de 6 a 12 y de 12 a 2 viene a hacer una formación. Podemos dividir la incidencia como queramos. Si la guardamos así, ¿vale? Recalculamos.
Aquí solo nos ha añadido las 6 horas extra. Tenemos 6 horas extra y 2 incidencias en formación en una incidencia de formación de trabajo, ¿vale? Podemos dividirla. ¿Que no la queremos dividir y es el turno completo? Pues directamente podemos hacerlo sobre un turno o sobre un libre añadiendo el turno, ¿vale? Y nuestra bolsa de horas va incrementando. Bien, estas horas las podemos cobrar mediante el ajuste económico o podemos hacerlo mediante días libres. Si nos vamos a la bolsa de horas y nos vamos a la pestaña de saldos, tenemos aquí al empleado con los movimientos que se han creado. Va dividiendo las horas que hay diurnas y nocturnas porque tenemos establecido en el convenio un horario nocturno. Si yo quiero ajustar algún movimiento, filtro por aquellos movimientos que sean ajustables. Y aquí es donde vemos este check que comentábamos. Seleccionar movimientos al saldar en la pestaña de ajuste. Seleccionar los movimientos significa que yo le voy a decir que voy a marcar este movimiento y este movimiento para ajustar. ¿Vale? Entonces crearía esa incidencia de ajuste en horas, en formato decimal, me dice lo que me va a salir y aquí le digo ajuste económico en nómina de febrero. Me va a hacer el movimiento el día 10. Guardar. ¿Vale? Aquí solo me queda este movimiento por ajustar. Y aquí tenemos los dos movimientos ajustados que nos los encadena con esta incidencia. Si nos posicionamos aquí nos dice qué día se ha ajustado esa incidencia. Si en vez de hacerlo así, marcamos este check y actualizamos, en el saldo, cuando yo saco los movimientos de ajuste, me dice qué saldo quiero ajustar. Yo no tengo por qué ajustar el movimiento completo, a lo mejor solo van a ser 2. Entonces, si le doy directamente 2 horas, guardo, me hace el movimiento y me deja directamente esas 4. Si vemos aquí, vamos viendo esos ajustes y esos movimientos que van quedando pendientes. ¿Vale? Aquí tenemos una incidencia y aquí tenemos la otra. Y de estas, las que nos van quedando pendientes. ¿Vale? Se puede utilizar de una forma o de la otra, como queramos, ¿vale? Siempre vamos a tener ese detalle de cómo va quedando esa bolsa. Si en algún momento algún ajuste está mal realizado y hay que eliminarlo, accedemos a él, lo borramos y automáticamente vuelve a esa bolsa. Bien, vamos a ver en el gestor de cambios. Recalculo para que me reactive las horas que le quedan realmente en la bolsa. 6 horas. Supongamos que la semana siguiente, que sería en la que estamos actualmente, de esas 6 horas, pues se va a quitar el lunes 2 horas. En vez de irse a las 2 o en vez de venir a las 6, va a venir a las 8. Hacemos doble clic y le decimos bolsa de horas, horas a librar. Y le decimos que de 6 a 8 me reste esas 2 horas. Guardamos, recalculamos y esas 6 horas se convierten en 4 horas porque aquí tenemos una incidencia que nos está restando 2 horas. Si fuera un turno completo, ahora mismo no hay horas para hacerlo, sería exactamente igual, le diríamos día libre contra la bolsa de horas. Se puede hacer, aunque no haya horas, la persona nos debería horas. Se le quedará con un -4, que esas horas nos las está debiendo el empleado. Y en este caso tenemos el tramo nocturno y diurno. Por eso tenemos esas dos partes. Aquí nos explica las nocturnas y aquí las diurnas. Como esta incidencia no le hemos dicho que nos unifique, pues nos divide la incidencia en dos. Bien, ¿cómo podemos ir viendo los saldos que vamos teniendo en la bolsa de horas? Dentro de los movimientos, de los saldos, tenemos diferentes informes. Si pulsamos sobre el informe resumido,
Aquí nos muestra el empleado que tiene movimientos, si inicializó la bolsa con algún movimiento o no, los movimientos que lleva de incremento, de decremento, de ajuste y el total. Tenemos un informe detallado, ¿vale? Se nos queda aquí para poder ir filtrando lo que necesitemos. Aplicamos filtro y aquí vemos todo el detalle de ese empleado 6, pudiendo exportar a Excel este informe. Y por último tenemos un informe de horas extra. Y aquí vemos todo lo que se ha ido realizando con este empleado. El día 1 tenía un turno de tarde con un ajuste económico de 3,83, ¿vale? Que se ajustaron el 10 de febrero. El día 2 tenía 8 horas generadas, tipo ajuste económico, el día 10 de febrero. El día 7, 2 horas que ha descansado a librar, 2 horas que ha descansado con un día libre compensado el día 9, 2 horas que ha descansado con un día libre compensado el día 9. Se puede exportar a Excel. Estos informes los podemos abrir desde la propia bolsa de horas o desde la pestaña de informes empleados. Tenemos el informe de bolsa de horas, el informe detallado de bolsa de horas y el informe de horas extra. Otra cosa que podemos tener en cuenta es la limitación que tienen las horas extras anualmente. Esa limitación tenemos en cuenta que son 80 horas extras anuales. Entonces podríamos venir aquí y decirle que las dos incidencias que me suman horas extra me las limita anualmente a 80, para que cuando yo haga un movimiento en el gestor de cambios o me venga un movimiento solicitado por parte de un empleado, directamente me vaya avisando de las que tengo. Entonces, si yo ahora aquí hago un movimiento de horas extra, por ejemplo, el día 10 le digo que vamos a poner una bolsa de horas extra de 10 a 14, me dice el máximo de horas son 80, utilizadas llevas 21,5 y pendientes te quedan 58,10. Y en esta petición estás cogiendo 4 horas. Guardamos y tenemos esa hora ahí añadida. Y en principio el funcionamiento de las bolsas de horas serían así. Es verdad que tenemos aquí un impacto sobre cómo configuremos esas bolsas de horas. Dependiendo de cómo trabaje cada empresa, tenemos que marcar unos check u otros. Aquí tendríamos que ver con cada uno de vosotros lo que necesitáis configurar exactamente. Y la sincronización es cómo queremos que se vincule de un año para otro esa bolsa de horas. El método de sincronización, de forma resumida, lo que hace es llevarnos un ajuste contable directamente con ese saldo positivo o negativo, y en cambio si tenemos una sincronización detallada, todo aquello que esté pendiente de validarse, de realizar el cobro, de ajustar económicamente, de descansar, todos esos movimientos se pasarán al año siguiente y esa bolsa tendrá que hacerse un cierre de ella. No valdrá con hacer una sincronización, sino que se tendrá que cerrar visualizando siempre cómo queda la bolsa antes de sincronizar ese cierre.